No es una novedad decir que Argentina está en una crisis económica. Son tan frecuentes que ya se volvieron parte de la cultura del país, así como el tango, el mate o los asados. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó la economía de Argentina a ser lo que es ahora? ¿Te interesa descubrir cómo la Argentina llegó a esta desafortunada situación? Entonces vamos a ello. La economía de Argentina ha tenido demasiados cambios en los últimos años, entonces vamos a enfocarnos en los más importantes. Y como no me quiero sentar solo a hablar de economía con ustedes, voy a tratar de hacer este video un poco más entendible y sin tantos tecnicismos. Bien, una vez aclarado esto, ahora sí, comencemos. En las décadas de 1890 y 1900, Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Tenía una economía más grande que países como Francia, Alemania y el Reino Unido, y estaba codeándose el primer lugar con los mismísimos Estados Unidos. La clave del éxito de la Argentina era que tenía una gran cantidad de recursos naturales, tantos que era conocida como el granero del mundo. Carne, soja, trigo, un clima excelente para la agricultura, en fin, lo tenían todo. Bueno, lo siguen teniendo todo aún. También, en conjunto con la agricultura, el sector industrial también iba creciendo. Todo esto hizo que cientos y cientos de europeos se mudaran a Argentina, atraídos porque veían en este país una ventana de oportunidades. Durante la década de 1920, la Argentina ya había perdido unos cuantos puestos en el ranking, pero aún seguía manteniéndose dentro del top 10 de las mejores economías del mundo. El primer escalabro grande que tuvo la economía de Argentina fue en 1929. El crack financiero ocurrido en Estados Unidos afectó demasiado al país debido a que bastantes extranjeros tenían dinero invertido en industrias. Un año después, el presidente constitucional Irigoyen fue derrocado por un golpe de Estado, iniciando una serie de golpes de Estado que durarían hasta 1983. La década de 1930 es conocida como la década infame, recordada por las barbaridades cometidas por los gobiernos de turno. Luego de estos desafortunados sucesos, entró en escena un señor que es casi idolatrado como un dios por los argentinos. Así es, me refiero a Juan Domingo Perón. Él sería el creador de una nueva corriente política conocida como el peronismo, cuyo plan económico consistía en proteger la industria nacional con aranceles altos a las exportaciones, nacionalización de empresas clave, mucho gasto público y todo esto con el fin de depender menos de los mercados extranjeros y crear una producción local. A decir verdad, sus políticas funcionaron bastante bien en un inicio. La gente pudo adquirir productos a los que antes no tenía alcance, se pagó la deuda externa y también se modernizó mucho la infraestructura del país. En estos años, también el Banco Central de Argentina obtuvo una gran cantidad de reservas, tanto así que pasó de ser deudor a ser incluso acreedor de varios países. Sin embargo, no todo sería tan bonito. La inflación creció demasiado y la situación política del país seguía siendo muy inestable. Y toda esta tensión explotó en 1955, cuando una revolución derrocó a Perón, iniciando un periodo de cortos gobiernos que se extendieron hasta 1973. Todos los pequeños logros obtenidos en los años anteriores se fueron perdiendo, ya que estos gobiernos tenían como objetivo deshacerse por completo de las políticas de Perón, argumentando que no eran sostenibles a largo plazo. En este periodo se hicieron una gran variedad de reformas económicas y cambios de todo tipo que desestabilizaron la economía del país. Los intentos de mejorar la economía por parte de estas breves dictaduras fueron todo un fracaso, ya que se volvió a adquirir deuda, hubo inflación, caída de PIB, aumento de la pobreza, desocupación, huelgas y paros por todo el país. En 1973 no hubo más remedio que convocar elecciones, que volvió a ganar el señor Perón, y regresó a la presidencia luego de casi 20 años en el exilio. Sin embargo, las esperanzas de los argentinos duraron bastante poco, ya que justo un año después falleció. Así es, tanto esperarlo para que durara tan poco, pero ni modo. Luego de esto, su esposa Isabelita Perón tomó la rienda del país. En cuanto a economía, su administración no fue muy buena, ya que no pudo solucionar los problemas heredados de las administraciones anteriores. Y no solo eso, sino que también durante su corto gobierno se dio una crisis conocida como el Rodrigazo, que se caracterizó por una altísima inflación desde 1975. En marzo del año siguiente, Isabelita fue depuesta por un nuevo golpe de Estado comandado por Jorge Rafael Videla, cuya finalidad era acabar con el peronismo de una vez por todas.
En los 7 años que duró esta dictadura, se dieron unos cambios bastante importantes en la economía, principalmente porque se tomó una gran cantidad de deuda externa para financiar los altos déficits fiscales que tenía el país. Asimismo, los problemas de inflación y pobreza tampoco se solucionaron, sino todo lo contrario, empeoraron durante la década de los 80. Al ver que la dictadura no sirvió más que para empeorar la situación, se dio por concluido el gobierno militar y se retornó al modelo de república en 1983. Luego de unas elecciones, subió a la presidencia Raúl Alfonsín, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para remediar la economía: control de precios, imprimir billetes, incluso cambió el peso por una nueva moneda, el austral. Sin embargo, esto no logró atajar los principales problemas, que eran la cada vez más grande deuda y el eterno conflicto con que el Estado gastaba más de lo que tenía, haciendo que en su gobierno se tuvieran las más altas inflaciones de toda la historia de Argentina, llegando a un máximo histórico en 1989, cuando se alcanzó un 3000% de inflación anual. Ese mismo año, Alfonsín y sus ministros de Economía se dieron por vencidos, así que decidieron adelantar las elecciones, de las cuales resultó ganador Carlos Menem. Menem, del Partido Peronista, tenía un objetivo claro: acabar con la hiperinflación del país. Durante su primer año se implementaron medidas nunca antes vistas por los gobiernos peronistas, pero gracias a ello se logró disminuir considerablemente la inflación. También nombró como ministro de Economía a Domingo Cavallo. Sería él quien implementó una de las medidas más recordadas para detener la inflación, la llamada Ley de Convertibilidad, que fijaba la paridad de $1 $1. En un inicio el plan funcionó bastante bien, ya no había inflación y la gente pudo acceder a un estilo de vida que no veía desde hace varias décadas. Sin embargo, algún lado malo tenía que haber. El Estado argentino continuó gastando más dinero del que tenía, por lo que el gobierno se vio obligado a pedir más préstamos para compensar estos gastos. En esta década, la deuda de Argentina comenzó a crecer y crecer y crecer y crecer, de 66.000 millones de dólares cuando asumió Menem a casi 140.000 millones a finales de su mandato. En 1998 comenzó otra vez la debacle económica y al año siguiente se realizaron elecciones que fueron ganadas por Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical. De la Rúa recibió la economía como una bomba a punto de estallar, pero él decidió firmemente en seguir con la desgastada política de $1 $1. En el 2000, mantener la convertibilidad se estaba volviendo una misión imposible, por lo que se aplicaron 2 recordadas operaciones de rescate para seguir manteniendo el país a flote. La primera fue el blindaje, un rescate por casi $40 millones otorgados por el FMI, y después vino el megacanje, que les daba más tiempo para pagar la deuda a cambio de pagar más intereses. Durante el 2001, la pobreza y el desempleo llegaron a máximos históricos, pero el punto de inflexión se dio a finales de noviembre de ese año, cuando los ahorristas y empresarios, que ya se olían una crisis, decidieron retirar todo su dinero de los bancos en la mayor corrida bancaria de la historia del país, haciendo que de un día para otro los bancos prácticamente se vaciaran. Para evitar que el sistema bancario colapse, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, en diciembre aplicó el corralito, con el que la gente no podía sacar más de 250 pesos semanales de los cajeros. Y claro, esto ya fue el colmo para los argentinos, porque hizo que el hambre y la pobreza se agudizaran, desatando violentas protestas y saqueos por todo el país en los días siguientes. Para detener el desastre, el presidente de la Rúa declaró el estado de sitio la noche del 19 de diciembre, pero esto solo sirvió para incentivar a la gente a protestar aún más, tanto así que se dio el llamado cacerolazo, que si eres argentino, es por eso que quizá aún tengas en tu casa 1 o 2 ollas abolladas precisamente de esos años. Al día siguiente, viendo el presidente que no pudo mantener el orden, decidió firmar su renuncia y salir en helicóptero de la Casa Rosada. Para este momento, pues no había nada más que hacer, la economía de Argentina había colapsado. ¿Qué pasó después? Pues nada, tuvieron 5 presidentes en una semana, hasta que el 1 de enero del 2002 llegó Eduardo Duhalde, que fue el que metió las manos al fuego para arreglar este desastre, porque sí, la Argentina estaba quebrada y fundida como él lo mencionaba. Lo primero que hizo fue terminar con la ley de convertibilidad, que hizo que $1 pasara de valer $1 hasta 4 en un día, y la gente vio cómo sus ahorros ya no valían casi nada. También inició una serie de políticas para reactivar la economía y volver a tener dinero en el país. Redujo también gran parte del gasto público, no importándole hacer despidos y esas cosas. En el 2003, Duhalde dijo que ya no aguantaba más y convocó elecciones que las ganó Néstor Kirchner. A decir verdad, durante su gobierno la economía funcionó bastante bien. Poco a poco se iba recuperando tanto la población como los bancos del descalabro del 2001.
logró renegociar la deuda con sus acreedores y como un plus, también se aumentó el precio de los productos que exportaba la Argentina, logrando que así más dinero entrara al país. En el 2007 a Kirchner lo sucedió su mujer, Cristina Fernández, peronista de corazón y elegida por 2 periodos. Durante su gobierno otra vez empezaron a presentarse recesiones en la economía. Oh bueno, ¿y ahora por qué? Si iban tan bien. Pues principalmente porque tanto ella como su marido volvieron a aumentar de forma considerable el gasto público, dando apoyos y subsidios a diestra y siniestra, haciendo que hubiese inflación y déficits fiscales otra vez. En el 2015 llega Macri al poder, prometiendo arreglar la economía. Sin embargo, lo que logró fue justo lo contrario, ya que durante su gobierno se volvió a pedir dinero al FMI y trajo crisis y altas inflaciones. Especialmente fuerte fue la crisis de agosto del 2019, conocida como el agosto horrible, en la que el peso pasó de valer 43 hasta 60 pesos en cuestión de días. Ya en el 2020 llegó a la presidencia Alberto Fernández, otra vez con los peronistas al mando. A él le tocaría la mala fortuna de enfrentarse al COVID-19. Y pues como ya debes saber, el coronavirus fue la gota que derramó el vaso, haciendo que la economía se cayera en picada desde que comenzó la cuarentena. Otras consecuencias fueron que la Argentina tuvo el desafortunado honor de ser el primer país del mundo en declararse en quiebra gracias al COVID. Para solucionar los problemas económicos, Fernández implementó reformas muy similares a las que usaron Perón y Alfonsín en su momento. Ya saben, control de precios, imprimir billetes, aumentar la presión fiscal. Lo que se logró con esto fue que las empresas, al no poder pagar tantos impuestos, se estén yendo del país a la primera oportunidad que ven y por ende se complica aún más la situación. La verdad es que este 2021 no pinta ser un buen año para la Argentina. Muchos expertos aseguran que se viene una crisis e inflación mucho peores que las del 2020, porque como ven en la imagen, la inflación crece como una rampa y una posibilidad de una hiperinflación no es descabellada. Y hasta aquí llegamos a la actualidad. Puede que haya tenido algunas equivocaciones, porque 1, no soy economista, y 2, no soy argentino. Así que si quieren profundizar más, les recomiendo 2 canales muy buenos. Los canales de Mate con Mote y Los Herederos de Alberdi. Ellos les pueden dar un panorama más amplio de la situación actual de la economía de Argentina, especialmente porque ellos sí son economistas y sí son argentinos. Pero bueno, amigos del mate, no me queda más que desearles suerte. Ojalá que pronto los políticos dejen de jugar a la papa caliente con su economía y de verdad se pongan a resolver el problema de raíz. Ahora sí, después de todo esto, es tu turno de opinar. ¿Crees que la economía argentina de verdad está tan mal como dicen los medios? ¿Cómo crees que se puede solucionar más fácilmente este problema? ¿Crees que la situación actual se puede arreglar o está más cerca de colapsar como en el 2001? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No te olvides de suscribirte y dejar tu comentario. También puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los links estarán en la descripción del video. Y si te gustó mucho, compártelo para que más personas puedan verlo. Un abrazo y hasta pronto.